Veamos otra forma de importación de datos. Esta vez tenemos nuestra base de datos. Vamos a guardar como nuestra base de datos en el siguiente formato: texto delimitado por tabulaciones, para que nos quede formato ASCII. Guardar. Le decimos que sí. Vamos a Stata, File, Import, datos ASCII creados por una hoja de cálculo. Vamos a Browse, escogemos la opción .txt, escogemos Florida 2000. Abrimos y le damos OK. Aquí en delimitador automáticamente Stata determina el delimitador. En este caso son las tabulaciones. Si son tabulaciones le podemos dar acá también. Si son comas le damos acá, o si utilizamos algún delimitador específico lo tecleamos ahí y Stata nos importa. Vamos a decirle que nos importe esta base de datos y que automáticamente determine el delimitador. Clic. Si en este momento en la memoria de Stata existieran datos, le daremos aquí para que los reemplazara. Como no hay ninguno, sencillamente lo dejamos así, damos OK y ya quedó importada nuestra base de datos. Voy al editor de datos y reviso que esté exportada. Ya, quedó bien. Demos clear, enter. Vamos a otra forma de importar cuando la base de datos está en formato fijo. Clicamos esta opción y recordamos que para las bases de datos en formato fijo siempre hay que tener un diccionario, el cual nos indica las variables de esa base de datos. Yo ya tengo hecho el diccionario. Los diccionarios siempre están en extensión .dct. Vamos a abrir y aquí escogemos el nombre del archivo ASCII que vamos a utilizar, Browse, texto, escogemos financiero, que es la base de datos que voy a abrir, OK, y quedaron las variables, la base de datos. Revisemos si está perfecto. Nuevamente, clear. Veamos cómo importar archivos .csv. Primero que todo, en Excel vamos a guardar nuestra base de datos, otros formatos. Escogemos CSV delimitado por comas. Guardar. Sí. Cerramos Excel. Hemos creado un archivo CSV con nuestra base de datos separado por comas. Recordemos que si una base de datos está separado por algún delimitador, es un archivo plano, el cual podemos tratar como datos ASCII. Entonces, voy a import, como lo creé a partir de una hoja de cálculo, escojo la primera opción, voy a Browse, escojo la opción CSV, separated values, valores separados por comas. Florida, abrir, OK, y tenemos importada nuestra base de datos. Vamos a editor de datos, nuevamente quedó bien importada. Otra opción de importación, para importar datos, import, vamos a ODBC. Nuestra base de datos está en un archivo Excel, escojo Excel y me voy a C, que es donde tengo mi carpeta en la cual estoy trabajando, se llama Statasets, doble clic. En la carpeta Stata encuentra solo un único archivo, XLS, el Florida 2000. Aquí en esta parte de importación, Stata nos hace cliquear innecesariamente muchas veces el mismo archivo. No sé si es un error de ellos o un bug, pero la cuestión es que hay que hacerlo. Doble clic en Florida, nuevamente doble clic en Florida, nuevamente doble clic en el archivo, le damos OK y nos dice: usted debe comenzar con una base de datos vacía. Nuevamente, o sea, antes de iniciar, siempre que vamos a trabajar con una nueva base de datos, le damos el comando clear, enter, repetimos el proceso, import, ODBC, es un archivo Excel,
Florida, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic y OK. Nuevamente, doble clic las veces que sea necesario. Está importada la base de datos. Abrimos el Data Editor para cerciorarnos que está bien importada y en efecto lo está. Pero tiene un errorcillo. Siempre que importemos por el ODBC hay una variable la cual las unidades de amplitud de la columna se ponen un valor altísimo. Escojamos cualquier variable, por ejemplo la variable ingreso. Le damos doble clic y vemos que en el formato tiene 10 unidades de amplitud, 10 unidades. Y vamos a escoger la primera variable que se nos ha ampliado muchísimo. Le damos doble clic y tiene 244 unidades, eso es enorme. Vamos a reducirlo a 10, le damos a aplicar y vemos que se nos reduce y aquí la tenemos, la variable alfanumérica. Recordemos, en rojo variables alfanuméricas, también se llaman variables de cadena, también se llaman variables string, str. Por eso, si damos doble clic en la parte de arriba de la variable, aparece str, que viene de string, cadena. Las variables numéricas en negro, variables alfanuméricas en rojo. Ok, ya visualizamos que está bien importada. Nuevamente, clear, para no tener problemas luego.